el bautismo no salva a nadie. Desgraciadamente esto ha sido enseñado. Oh, no me imaginaba que iba a decir esto. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Me han pasado un video sobre el bautismo de los niños. ¿Qué pasa cuando un niño no es bautizado? Y entonces un señor que tiene aquí el nombre de Pastor Gutiérrez, Tiempo de Reflexión me parece que se llama, en TikTok, habla al respecto del bautismo de los niños y pues menciona a la Iglesia Católica, y entonces yo podría también decir algo a ver si es que lo que dice es correcto según lo que nosotros creemos, independientemente de lo que él crea, ¿no? Sino que si habla bien, correctamente de la doctrina católica, o si, como suele pasar, sencillamente acusan a la Iglesia de cosas que no hacen o que piensan ellos que la Iglesia piensa, ¿no? A veces el mayor error es no conocer a la Iglesia y por eso pues la rechazan. Vamos a ver. Según la Iglesia Católica, cuando muere un niño y no fue bautizado, se va entonces al purgatorio o lo que ellos llamaban el limbo. Nada más que la parte de la doctrina de igual manera de antibíblica que el purgatorio fue removida. Bien, primera cosa que es muy imprecisa de parte de este Pastor Gutiérrez. Con mucho respeto lo digo, ¿no? Hermano, aquí hay un error grave, ¿no? Y es determinar que el limbo sea una doctrina católica, ¿sí? Vamos a explicarlo brevemente. Al respecto de los niños no bautizados, pues la Iglesia Católica, al leer la Sagrada Escritura y al ver la Santa Tradición, pues reconoce que no hay una referencia explícita del Señor al respecto de aquellos que mueren sin el bautismo, los niños. Como no nos ha dicho nada el Señor explícito al respecto, pues la Iglesia Católica no tiene la autoridad para decir, pues nosotros ahora creamos una doctrina, creamos una norma al respecto de esto y decimos que se van a tal lugar o a tal lugar. No. Lo que ha ocurrido en la historia de la Iglesia es que, como es normal, los teólogos, en el aspecto académico, han realizado especulaciones sobre esto. ¿Qué significa? Que toman el texto bíblico, intentan hacer referencia con otros episodios donde Jesús habló del bautismo o del Nuevo Testamento, también con el Antiguo Testamento, y sacan especulaciones, teorías al respecto. Y una de esas teorías es la del limbo. Otra teoría, por ejemplo, también San Agustín decía directamente van al infierno porque no se les perdonó el pecado. Otros padres de la Iglesia hablaban al respecto justamente de encomendar a Dios porque no se conoce. Por ejemplo, otro teólogo habla al respecto de que no merecen el infierno porque son inocentes. Lo que han recibido es solamente una pena de su primer padre Adán, pero no tienen la culpa, no es un pecado personal. Evidentemente, si es que mueren antes del uso de razón, entonces no han cometido ningún pecado personal, pero han recibido el pecado original, entonces no merecerían el infierno, sino que más bien se irían al cielo, ¿no? Y hay especulaciones al respecto, y una de esas es la del limbo, que ya que como no merecen ir al infierno porque no tienen pecado personal, pero como no han recibido el bautismo tampoco pueden entrar al cielo, entonces dicen algunos, están en un nivel como intermedio, algo específico, indefinido. ¿Por qué se llegó a esta conclusión no doctrinal, sino solamente como una teoría de otras más? Pues sencillamente porque no hay justamente algo claro, algo específico. Entonces aquí entramos ya al término doctrina. La doctrina está unida al depósito de la fe. Así se entiende en la Iglesia Católica. Atención, la doctrina está unida al depósito de la fe, es decir, que hace parte de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha venido en Él en plenitud de todo lo que Dios nos ha querido decir para nuestra salvación. Con lo cual, si llamamos doctrina a algo sería, por ejemplo, la doctrina del purgatorio. Eso sí es doctrina porque hace parte de lo que es consecuente con el depósito de la fe. Ahora no es el tema del purgatorio, así que no vamos a profundizar. Por ejemplo, otro tema doctrinal es que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Eso es un punto doctrinal porque se desprende del depósito de la fe, de la revelación.
Cuando en cambio hay especulaciones teológicas, eso no es doctrina, eso no rige a nadie, eso no vincula a nadie. Por ahí un teólogo dice esto, por aquí una escuela de teología dice aquello, pero eso no vincula absolutamente a nadie hasta que la iglesia determine eso es doctrina realmente o ratifique lo que están diciendo siempre ha sido doctrina. ¿Me hago entender? Entonces aquí ya hay una acusación equivocada. Ha dicho que nosotros creemos que el limbo es una doctrina o algo parecido y que luego la hemos como sacado. Eso no es verdad, ¿no? Para que lo entendamos. En resumen, la Iglesia Católica nunca determinó la doctrina del limbo. Eso no existe en la Iglesia Católica. Lo que siempre ha dicho es que se les encomienda a estos niños a la misericordia de Dios. Solamente que en toda la historia de la Iglesia han habido teorías y especulaciones sobre estas y la más conocida que se hizo fue la del limbo. Pero digo, hay más. Porque se dieron cuenta que simplemente no podía encajar en las escrituras, como no encaja la doctrina del purgatorio. Pero entonces a la gente... Entonces ahí vemos que esto no es correcto, ¿no? Porque la Iglesia Católica nunca ha renunciado a una doctrina, porque eso nunca llegó a ser doctrina. Me refiero a la cuestión del limbo. Le han enseñado durante tiempo que los niños necesitan bautizarse para que se les remueva el pecado original. Porque si ese niño, por razones del destino, llegara a morir, entonces va a poder ir directamente a la presencia de Dios, porque el pecado original que se remueve a través del bautismo, supuestamente que la iglesia otorga juntamente con la salvación, o sea que cuando una persona se bautiza, cuando bautiza a un niño, automáticamente entra a ser parte ya de los salvos o salvados, y si ese niño llegara a morir, se va a ir a la presencia de Dios porque se bautizó. Solamente una precisión aquí de lo que está diciendo. Cuando alguien se bautiza en la Iglesia Católica no se lo declara salvo. No, eso no es parte nuestra, ¿no? Más bien hay otras denominaciones que dicen proclama con tus labios, acepta en tu corazón a Jesucristo como tu Señor, y entonces ellos dicen ahí ya, eres salvo, ¿no? Las palabras de San Pablo al respecto de la aceptación de Jesucristo tienen que entenderse en todo el contexto y en toda la teología paulina, ¿no? Que habla de una salvación, digamos, en semilla interior y en esperanza, en fe, de lo que se realizará en plenitud, pues, al final de nuestra vida. Y por ello, una lucha continua, una buena carrera que habla San Pablo, ¿no? Entonces, se entiende una semilla de salvación interna. Hemos sido purificados por medio del bautismo y somos ya coherederos con Cristo. Pero también depende de mis decisiones y yo puedo hacer que eso que he recibido no lo hago parte de mi vida. Lo rechazo y entonces puedo condenarme. En ese sentido, solamente para aclararlo, que si bien el bautismo nos da la apertura del reino de los cielos para entrar y ser parte de la familia de Dios, sin embargo, no es garantía absoluta, porque uno puede luego desconvertirse, alejarse de Dios y sencillamente rechazarlo eternamente. Pero entraron y entran en un grande dilema. ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo, que abortan? O los niños que nacieron y que no fueron bautizados, ¿qué pasa con ellos? Antiguamente habían inventado la doctrina del limbo, que supuestamente cuando ese niño que no había sido bautizado moría, se iba directamente al limbo, y en el limbo se le purificaba ese pecado original con el cual nacemos los seres humanos, y de ahí se iba a la presencia de Dios. Doctrinas, por supuesto, antibíblicas, como muchas otras de las que enseña la Iglesia Católica Romana. Entonces, repito, creo que él no conoce esto, no, para que lo sepa, eso no ha sido nunca doctrina, no ha sido doctrina. Y esto hace un cambio muy radical en todo el discurso que él está dando, sencillamente lo desbarata, ¿no? Porque ya no puede decir que la Iglesia Católica tenía esto como algo verdadero, ¿no? Sino solamente, repito, pura especulación. Hasta el día de hoy es solamente así. La doctrina católica lo que dice es que los encomendamos a la misericordia de Dios porque no tenemos conocimiento explícito, directo de nuestro Señor Jesucristo, de la revelación sobre qué es lo que pasa con aquellos niños que no han sido bautizados. Entonces, ¿qué se le puede decir a una persona que... Y ojo, eso es lo más bíblico que hay, ¿no? Decir esto de parte de la Iglesia Católica, porque justamente la Biblia, la revelación, no habla sobre lo que sucederá con ellos.
Desgraciadamente ha sido expuesta a este tipo de doctrinas demoníacas. ¿Qué pasa con los bebés que han muerto? ¿Con los que se han abortado? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están? Mira, nosotros tenemos que aprender a poner atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que pongamos atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de la Sagrada Biblia. Así que voy a presentarles a continuación, sencillamente, antes de acabar de ver el video, algunos textos bíblicos que nos dan toda la luz necesaria para entender la necesidad del bautismo de los niños. Y de aquellos que no han sido bautizados, pues los encomendamos a la misericordia de Dios, porque Dios tendrá las formas, los caminos que superan a los que nos ha dejado ordinariamente para lograr la salvación de esos niños si está dentro de su proyecto, ¿no? Entonces, rápidamente. Primero, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 21 al 22, nos dice: por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y así como por Adán hemos muerto todos, así también en Cristo todos somos vivificados. Atención, entonces se habla de la fuente de la muerte, la fuente de la vida. La fuente de la muerte, dice, es Adán. Y él nos ha hecho a todos nosotros partícipes de esa muerte. Pero atención, no se está refiriendo a una muerte natural. Porque si fuese una muerte solamente natural, seríamos concebidos muertos o naceríamos muertos. Entonces la vida natural la tenemos todavía. Tú y yo estamos vivos. Los que no conocieron a Cristo estaban vivos. Pero se está refiriendo a una cuestión espiritual. Entonces Adán pecó y nos transmitió a todos nosotros una muerte espiritual. Que cuando moríamos, pues no merecíamos seguir viviendo. Básicamente esto. Pero en cambio con Cristo, ya los que mueren pueden resucitar. Es decir, que pueden tener una vida eterna. Una vida eterna en la gloria, porque eso realmente es vida. No la segunda muerte de la que habla San Juan, que es realmente estar vivos, pero muertos espiritualmente. Recordemos, está hablando en términos espirituales. El pecado, entonces, es una transmisión espiritual que nos afecta en nuestra alma a tal punto de que tiene que ser removido aquel pecado. Hasta ahora, muerte, vida. Fuente de la muerte, Adán; fuente de la vida, Cristo nuestro Señor. Veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 15 y versículo también 21. Como por la transgresión de uno solo llegó la condenación a todos, así también por la justicia de uno solo llega a todos la justificación de la vida. La transgresión de uno solo, condenación a todos, Adán, ¿no? Justicia, en cambio, la justificación de la vida, es decir, para que merezcamos vivir, ahora la fuente es Cristo nuestro Señor. El siguiente texto bíblico de los Romanos, 5:21. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que como reinó el pecado por la muerte, entonces comienza a reinar el pecado por la muerte que nos ha sido transmitida de Adán, así también reine ahora la gracia por la justicia. Ahora tenemos otros términos: justicia, vida, gracia y una vida eterna que nos viene ¿de quién? De Jesucristo. Entonces se ven las fuentes, Adán, Jesucristo, y lo que van dando a sus hermanos, ¿no? Adán, muerte, condenación; Cristo, vida, justificación, gracia, resurrección; Adán, condenación eterna. Del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Atención. Ahora, ¿cómo ha logrado Cristo darnos la justificación, la gracia, la resurrección? ¿Qué nos dice el apóstol? Él nos salvó, Cristo, no por nuestras obras de justicia. Nosotros no podíamos justificar el hecho de vivir inclusive. Por supuesto que no, merecíamos la muerte. Sino que la misericordia de Cristo nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Atención, nos da todo esto, toda esta gracia, justificación, resurrección a través de un lavamiento de regeneración.
y de la renovación por el Espíritu Santo. Entonces tenemos un lavamiento y tenemos un Espíritu Santo que actúa. ¿A qué se refiere todo esto? Vamos a ver. La carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 26 al 27, y nos dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué tenemos fe en Cristo Jesús? Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Muy bien, entonces dice que cuando es bautizada la persona, se reviste de Cristo, se parece a Cristo. Es decir, que este bautismo efectúa una regeneración, un cambio. Antes estábamos revestidos de Adán, ahora revestidos de Cristo. Entonces, lo que nos decía antes en la carta a Tito, el lavamiento de regeneración se lo hace a través del bautismo. El bautismo nos da una vestidura nueva, nos reviste ahora de Cristo. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Y nos dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Atención, está hablando entonces de un bautismo capaz de otorgar el Espíritu Santo. Atención, decía San Pablo que hay que regenerarnos y recibir al Espíritu Santo para la salvación, para la justificación. Entonces nos queda muy claro que la regeneración se da por el bautismo y que la recepción del Espíritu Santo se da por el bautismo. San Pablo, San Pedro hablan claramente al respecto. ¿Por qué? Porque su maestro lo dijo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua, ¿qué hacía la agua? La regeneración. Esa agua me revestía de Cristo. Muy bien. Quien no nazca de agua y del Espíritu. ¿El Espíritu qué era? El que se recibía cuando uno era bautizado, renovado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús es la fuente. Él ha dicho, hay una renovación y una recepción de ese Espíritu. Y entonces dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y de Espíritu y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, evidentemente, a Nicodemo. ¿Y no puede entrar a dónde? Al reino de Dios. La revelación es clarísima. Jesucristo está hablando de un bautismo que nos regenera, que nos da el Espíritu Santo y que nos da la capacidad ¿de qué? De entrar al reino de Dios. Y el que no recibe este bautismo no tiene esta entrada. Por lo cual la Iglesia Católica, interpretando toda la teología soteriológica, es decir, de la salvación, porque uno puede ir mirando todos los textos bíblicos que hablan de la salvación, todos hacen referencia evidentemente a Cristo, que nos justifica, que nos salva y que lo hace a través de ¿qué? Del bautismo, que es el baño de regeneración y la recepción del Espíritu Santo. Con lo cual, digo, la Iglesia no puede determinar una salvación definitiva de quienes no están bautizados porque no le ha venido de Cristo en revelación. Y como no tiene la osadía de decir si se salvan, sencillamente los encomienda a la misericordia de Dios confiando en la salvación. Porque aunque no está explícito que los niños no bautizados se salven, la Iglesia confía en la misericordia de Dios. Esto es humildad y ser fiel a la revelación, a la palabra de Dios. Ahora, yo sé que hay algunos hermanitos protestantes, seguramente también este pastor, que dirá que no es necesario que los niños se bauticen, igual van a ir al cielo. Pero esto es más bien antibíblico. Veamos qué es lo que dice. Los niños son de Dios. Jesucristo decía estas palabras: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Bueno, Jesucristo no solamente les dijo a los niños, ¿no? También les dijo a los grandes. Les ha dicho y nos ha dicho a nosotros: vengan a mí los que están cansados y agobiados. Vengan a mí. Entonces no solamente a los niños, pero evidentemente en el contexto que se encontraba con los niños, pues tenía que también decir, a los niños también déjenles venir. ¿Por qué? Porque Jesucristo viene a demostrar el amor misericordioso de Dios que no margina a nadie. Hay que recordar que en el contexto judío los niños no eran tomados en cuenta, eran marginados, eran inclusive hasta despreciados.
porque no podían dar ni un aporte económico, un aporte físico, un aporte espiritual. Cuando iban al templo, los niños tenían otro lugar, no podían acercarse como los adultos. En este caso, los varones, ¿no? Porque también las mujeres estaban excluidas. Porque de los tales es el reino de los cielos. En otras palabras, A ver, aquí creo que es importante entender el término. Toyoutón es el término que se utiliza para decir de tal tipo, de tal generación, de tal forma. Lo que se puede traducir en español más sencillamente, los que son como. De los que son de tal tipo, de los que son de tal forma, de tal manera, se puede traducir este término griego del original. Entonces lo que nos está diciendo, los que se parecen a esos niños, los que son como esos niños, o así como esos niños, entonces es el reino de los cielos. No se está refiriendo que esos niños ya poseen el reino de los cielos por sí mismos, porque si fuera solamente porque ellos son niños, entonces ellos no merecerían la salvación de Cristo, porque supuestamente ya están salvados sin Cristo. O sea que los niños se salvan sin Cristo, por supuesto que no. Y ya que la muerte ha venido por un hombre que es Adán, y la salvación viene por un hombre que es Cristo, esos niños también son objetos de la misericordia de Dios y de la salvación. Con lo cual ellos también tienen que participar de esa regeneración, ese lavamiento con el agua y ese recibir el Espíritu Santo en el bautismo. Y por ello la exigencia y la importancia tan grande de que también los niños sean bautizados. Así de sencillo. Entonces es importante conocer también el término para que no haya confusión, ¿no? Esto entonces queda también zanjado, claro, cuando Jesucristo habla de los niños y de que los que son como es el reino de los cielos, no se está refiriendo a que todos tenemos que ser niños o los que son niños tal cual niños, entonces ellos ya entran al reino de los cielos. No, se está refiriendo a características, se está refiriendo a las actitudes que tienen los niños espiritualmente y también humanamente que les hace más sencillos, más fáciles de recibir pues a Dios mismo. Y todavía más entonces a ellos hay que bautizarlos porque están justamente tan abiertos a Dios para que reciban la regeneración, el lavamiento, el revestirse, la justificación, la gracia, la vida, para que reciban el Espíritu Santo para que puedan entrar al reino de los cielos. Eso es clarísimo pues en la Sagrada Escritura. Si tú eres una persona que incluso practicas el catolicismo y no lograste bautizar a tu hijo, tuviste esta mala experiencia de haber perdido a tu bebé, a un niño, ten paz en tu corazón porque ese niño se va a la presencia de Dios, se haya bautizado o no se haya bautizado. En eso sí, yo concuerdo con el pastor, ¿no? Yo también les diría a ustedes, confíen, pero en la misericordia de Dios. Personalmente, también como especulación teológica, como sacerdote también le puedo decir, yo también creo que ese niño sea salvado. Pero eso no implica o no quiere decir que podemos negarle o que le hacemos ausentes a estos niños de todo lo que se ha mencionado cuando uno se bautiza. El bautismo no salva a nadie, desgraciadamente esto ha sido enseñado. Oh, no me imaginaba que iba a decir esto, que el bautismo no salva a nadie. Wow. A ver, eso es un poquito equívoco, ¿no? Lo que está diciendo. O se presta para errores. A ver, el bautismo sí nos da acceso a la salvación. Que si yo me bautizo definitivamente estoy salvado, tampoco, según le explicaba al principio, ¿no? Pero sí, el bautismo me hace partícipe de la salvación de Cristo y tengo una garantía de que si yo vivo fiel a ese bautismo, fiel a mis compromisos bautismales, pues yo voy a llegar al cielo y seré salvado, ¿no? Entonces también, como dice la carta a los Hebreos, estamos salvados en esperanza. Porque nosotros reconocemos que Cristo nos ha dado esto y quiero vivir esa vida fielmente a Él y sé que en el último día, pues si yo he vivido fiel a Él y Él ha tenido misericordia de mí como lo es de hecho, entonces me salvaré. Él me salvará. Tanto en la Iglesia Católica como también en algunas de las iglesias evangélicas que tergiversan y tuercen las palabras. Qué bueno que lo reconozca, ¿no? Que no es una apreciación o una doctrina ni siquiera evangélica, porque los evangélicos, algunos sí creen que el bautismo, o los protestantes mejor dicho, sí creen que el bautismo da acceso a la salvación.
Pero claro, ahora sale un pastor y dice, a mí me parece que no, créanme a mí. Uf, así de fácil, así de sencillo es cambiar la forma de interpretar la Sagrada Escritura y luego también la fe en la que yo creo. De nuestro Dios, los niños son de Dios, y si un niño llega a partir de esta tierra, se va directamente a la presencia de nuestro Dios. Saludos, gracias por seguirnos.